Estaba viendo el tema que les voy a traer el día de hoy. ¿Alguna vez ustedes han sentido lástima por el diablo? ¿Nunca han sentido lástima por él? Después de estar viendo este estudio y estarlo leyendo, me dio un poquito de lástima el diablo. ¿Por qué? Pobrecito, ¿por qué? Porque muchas veces le echamos la culpa a él de cosas que él ni en cuenta. Es muy fácil decir, el diablo me hizo hacerlo. Por culpa del diablo. El diablo me puso en esta situación. Y es muy común a veces le echamos la culpa a Dios por lo que nos pasa también. Creo yo que el hecho de echarle la culpa a los demás es algo que aprendimos desde muy pequeñitos. Eh, Tenemos el ejemplo de Adán y Eva en el paraíso. Adán le echó la culpa a su mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. ¿Me entiendes? Y de todos nuestros actos, siempre encontramos un culpable. Hoy quiero hablarles un poco acerca de las tentaciones y de las pruebas. Que quede, que quede un poco más claro, porque muchas veces nos confundimos y no sabemos cuándo estamos en medio de una tentación o en medio de una prueba. Como cristianos, debemos de conocer tres verdades acerca de las tentaciones y las pruebas. Primero, tenemos que reconocer que la vida está llena de tentaciones y pruebas. A diario. A diario puede ser tentado o puede ser probado. No es lo mismo. Esa es una gran verdad. La vida está llena de pruebas y tentaciones. Otra es que existe un propósito para cada prueba y para cada tentación. Existe un porqué. Y por último, uh, ¿cómo triunfar sobre las pruebas y las tentaciones? ¿Cómo triunfar sobre ellas? Tener la determinación de triunfar tanto en las pruebas como en las tentaciones. ¿Cuál es el propósito de una prueba? El propósito de una prueba es ver si algo es verdadero o es falso. Cuando tú tienes una joya, cuando te encuentras un anillo y no sabes si es de oro, lo llevas para que le hagan pruebas. A ver si es falso o es bueno. Eso es el propósito de una prueba. Dios pone a prueba nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra humildad, nuestra madurez espiritual, nuestra confianza en Él. Él la pone a prueba, a ver de qué estamos hechos. Cada vez que nosotros salimos airosos de una prueba que Dios nos pone, se reafirma nuestro carácter y se determina de qué estamos hechos en verdad. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las tentaciones. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? El único y gran propósito de la tentación es alejarte de Dios. Es el propósito fundamental de las tentaciones, alejarte de Dios. Vamos a ver pues un poco sobre ese tema el día de hoy. En muchas ocasiones nosotros nos enfrentamos a situaciones, nos enfrentamos a tentaciones y como te dije hace rato, le damos mucho crédito al diablo. Es muy fácil decir, es culpa de él. Entonces, hoy quiero demostrarles el punto principal necesario para salir triunfantes y derrotar la tentación. Es siempre claro que el diablo es un tentador. Te voy a dar dos versículos porque el diablo sí nos tienta. Quiero aclararte que no te estoy diciendo que el diablo no te tienta. Dios sí perdón, el diablo sí te tienta. Dios no. Dios no tienta a nadie, pero el diablo sí. Lee por favor Marcos 4:3 y vamos a hablar al determinar bien. Te dije Marcos, es Mateo 4:3.
Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Sí, sí nos tienta. Sí nos pone en circunstancias en las que podemos caer. Su objetivo, alejarnos de Dios. Pero no siempre es culpa de él. No siempre es culpa. Otro versículo para que te quede más claro, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. El diablo es el tentador, el diablo sí te tienta, pero no siempre es culpa del diablo. Santiago 1. Vamos a leer del 13 al 18. Santiago 1, del 13 al 18 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. Vamos a sustituir la palabra concupiscencia por la palabra deseos. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces, el deseo, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La concupiscencia, el deseo, nuestros más ardientes deseos que tenemos. No estoy diciendo que todos los deseos sean malos, pero algunos sí lo son. A veces, cuando no podemos erradicar de nuestro corazón, de nuestra alma, esos deseos enfermizos, cuando no hemos dejado esos deseos, aunque no sean enfermizos, que sean deseos, pero que no sean buenos deseos, esa situación sí la aprovecha el enemigo para ponerte una tentación. ¿Pero por qué? Porque está la semillita en tu corazón. Está ese deseo en tu corazón, el cual no hemos podido erradicar de nuestro corazón, de nuestras vidas. Todos somos tentados de diferentes maneras. La tentación es algo bien personal. Dios no va a tentar a uno de ustedes con las tentaciones que yo tenga, porque a lo mejor ustedes ni les mueve nada. Lo que sí es cierto es que es muy, muy personal. Cada quien tiene sus propios deseos en su corazón, diferentes tentaciones. Entonces, lo primero que se confirma aquí es lo que ya sabemos a través de muchos estudios y prédicas, que Dios no tienta a nadie. Entonces, hoy vemos que dice Santiago al comenzar el versículo, y si alguno de vosotros, perdón, el 13, cuando alguno es tentado, dice cuando alguno es tentado, ahí no hay excepción de personas. Todos y cada uno de nosotros somos tentados. Por eso dice Santiago, cuando alguno es tentado, no trate de echarle la culpa a nadie. Es ese deseo, es esa cosa que tienes en tu corazón que no hemos podido quitar, hermanos. Es algo con lo que tenemos una lucha día con día. Día con día es esa lucha, y el día que en verdad logramos vencer esos deseos malos, te digo porque hay deseos buenos también. El día que
logremos erradicar esos malos deseos de nuestro corazón, las tentaciones que nos ponga el enemigo, créame que no nos van a preocupar en lo más mínimo. Pero si yo sé que mi debilidad es el fumar, voy a tratar de no juntarme con gente que fuma. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos muy fuertes. No, yo no voy a caer. Yo soy fuerte. Caes. Al igual, podemos hablar de los cigarros, de la murmuración, de la mentira. Hay gente que tiene la tendencia a murmurar. Y hay personas que les encanta murmurar. Y te juntas con las personas que murmuran. Aléjate de esas personas. Aléjate. Pablo nos da una exhortación en su palabra que cualquiera de ustedes que llamándose hermano, que practica ciertas cosas que no son correctas, aléjate de ellos, dice. ¿Entiendes? Pero muchas veces nos gusta coquetear con el pecado. Saber hasta dónde podemos llegar. Había una vez una promoción para una escuela que necesitaba un chofer. Y el camión tenía que pasar por ciertos barrancos. Y le hicieron prueba a cada uno de los choferes. Y los que se querían muy experimentados pasaban bien cerquita de la orilla. Porque son buenos choferes. Y ahí iban. Y el inspector nomás lo estaba viendo. Y hubo uno que trató de hacerse lo más lejos de la orilla posible. A ese fue el que contrató. Mantente alejado del peligro. Aléjate de las cosas que tú sabes que el diablo aprovecha para hacerte caer. Nadie te conoce mejor que tú mismo y Dios, claro. Pero cada uno de nosotros sabemos, dice, de qué pie cojeamos. Todos sabemos dónde tenemos la pata de palo nosotros. Yo sé cuál es mi debilidad. Y si yo me pongo donde está, es el deseo que tengo en mi corazón que no le he erradicado de ahí. Ahí está. Yo no sé de qué forma pueden ser ustedes tentados. Solamente ustedes saben. Y Dios, claro, te digo. Pero esas espinitas que tú tienes en tu corazón que no has dejado son las que sí aprovecha el diablo para ponerte la tentación. Entonces, tenemos que responder dos preguntas. ¿Dónde se origina la tentación? Y si realmente el diablo es responsable de todas nuestras tentaciones. ¿Realmente es el diablo culpable de todas nuestras tentaciones? Yo pienso que el diablo está por allá tratando de hacernos males y escucha que ya le echaron la culpa de algo y se siente feo cuando te echan la culpa de algo que tú no hiciste, ¿verdad? En mi caso, yo cuando éramos niños, pasaba algo malo. Yo creo que a todos ustedes se acuerdan de algo malo que hicieron cuando eran niños. Todos nos acordamos de alguna travesura, de algo incorrecto. Y yo, en mi caso, siempre le echaba la culpa a mi hermanito menor. Y a él era al que castigaban. Es bien bonito echarle la culpa a los demás, sin asumir nuestras responsabilidades de lo que hacemos. Tenemos que, pues, asumir las responsabilidades de todo lo que hacemos nosotros, hermanos. Ser realmente responsables. Como dicen, por ahí dicen, el primer paso para la recuperación es reconocer que tenemos un problema. Si yo realmente quiero recuperarme y sanar mi corazón de esa tentación, de esos deseos que yo tengo que reconocer que tengo un problema. Mientras yo no reconozca que yo tengo el problema, voy a seguir echándole la culpa a los demás y la tentación va a venir una tras otra, y voy a caer una tras otra, una tras otra. ¿Por qué? Porque no he reconocido que tengo un problema. Es lo que dicen los alcohólicos, los que tienen alguna manía por el juego, por X cosa. Tienes que reconocer que tienes un problema. Es el primer paso para tu recuperación.
Es el primer paso que tenemos que hacer nosotros. Admitir que tenemos un problema. Y reconocer que el diablo no es el único culpable de todo lo que nos sucede. Recuerda tus últimas tentaciones, tus últimas caídas que has tenido. Y quizás sí le has echado la culpa al diablo. Me ponen muchas tentaciones. Pero hay un versículo que dice, primera de Corintios 10:13. Fíjate lo que dice primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, dice. El tentador es el que te tienta, sí, pero Dios no le va a permitir que te tiente más de lo que tú puedas resistir. Eso siempre y cuando hayas erradicado ese deseo de tu corazón, esos malos pensamientos, malos deseos, que en alguna ocasión en el día o en la semana o en el mes, no sé, a veces son diario, vienen a nuestra mente. Y es lo que dice Santiago en el capítulo 15, perdón, en el versículo 15. Entonces, nuestros deseos, después de que han concebido, da luz al pecado. Y el pecado da luz a la muerte. Y ya estamos en problemas. ¿Por qué? Por nuestros deseos. Como te decía, pues el primer paso es que reconozcamos. Y es el primer paso que tengo que hacer yo si quiero caer menos veces, si quiero salir más victorioso de las tentaciones. Reconocer cuál es mi problema. Reconocer cuál es el deseo malo de mi corazón y trabajar en él, hermanos. Pero muchas veces como que no trabajamos en él, como que lo ignoramos, como que no hace mucho daño, como que todo mundo lo hace, decimos. O sea, no es malo. Racionalizas tu pecado, racionalizas tu deseo. Hay gente que hace cosas peores, dices. Y el mío es un deseo así chiquito, nomás. Pero ese deseo chiquito, ese mal deseo, es el que nos mete en problemas una y otra vez y otra vez y otra vez. Por no reconocer que tenemos un problema. Como te decía, podemos tener la seguridad de que la tentación es algo personal. Entonces, yo no puedo darles una fórmula mágica para resistir la tentación, siendo que aquí hay 30 tentaciones diferentes. Todos tenemos una distinta, hermanos. Todos y todas tenemos un deseo distinto. Algo que nos hace caer una y otra vez. Entonces tú tienes que trabajar en tu situación personal. Yo tengo que trabajar en mi situación personal. Y yo tengo que reconocer cuál es mi problema, admitir que tengo un problema y asumir mis responsabilidades. Si es que queremos salir airosos de las pruebas. Si es que queremos tener más victorias en cada tentación, hermanos. A veces se nos hace una costumbre o ya es algo de la vida diaria, el que sucumbamos a cada tentación, caer en cada tentación, sin oponer la más mínima resistencia. ¿Que vas a ser tentado y que vas a caer? Claro que sí. ¿Que vas a cometer un pecado o dos o no sé? Claro que sí. La palabra de Dios dice que aquel que dice que no hace pecado es un mentiroso. ¿Entiendes? Pero Dios sí conoce tu corazón, sí conoce tus batallas, sí conoce si presentas batalla, sí conoce si estás peleando por erradicar ese deseo de tu corazón. Dios sí
lo sabe, hermanos, y lo sabe muy bien. Como les dije, pues, el diablo está recibiendo mucho crédito por las cosas. Él sí nos tienta, pero no siempre es culpa de él. La mayor parte es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ah, deseos a las cosas de este mundo. Aún tenemos deseos de la carne que nos llama a hacer ciertas cosas con la justificación. Soy humano. Soy humano y pues caigo. Porque hasta nuestro Señor Jesús dice que el espíritu está puesto, pero la carne es débil. Ahí está. Jesús está diciendo. Él nos da el permiso para caer. Y no es así. No es así. No tenemos permiso para pecar, hermanos. No tenemos permiso para seguir teniendo esos malos deseos en nuestro corazón. Lo que sucede es que nuestros deseos son bien poderosos, pues. Nuestros deseos son bien poderosos. Y si nos inclinamos a seguirlos en lugar de combatirlos, ¿cuántas veces has peleado con tus deseos? ¿Ninguna? ¿O siempre peleas? Esa es una situación muy individual, hermanos. Es una situación bien individual de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás ante las tentaciones? ¿Triunfo? ¿Fracaso? ¿Por qué? Porque el diablo tiene la culpa, ¿verdad? Por eso. Porque él quiere que me aleje de Dios. Ese es el objetivo de las tentaciones, hermanos. Alejarte de Dios. El tentador te va a tentar cuando tú te estés acercando más a las cosas de Dios. Sí te va a tentar. Pero está en ti erradicar ese mal deseo que tienes en tu corazón. Ah, esos deseos, cuando se van haciendo más fuertes, se pueden convertir en una obsesión. Hay personas que están enfermas ya porque esos deseos crecieron de tal tamaño que ya son una obsesión. Y eso, hermanos, ya son palabras serias. Una obsesión te puede llevar a hacer cosas realmente catastróficas. Una obsesión te puede hacer... ¿cuántas veces no hemos leído que una esposa mató al esposo porque se obsesionó con los celos? O el esposo a la esposa. Trágico. ¿Por qué? Porque ya era una obsesión. Y en eso se pueden convertir nuestros deseos. Si los alimentamos en lugar de erradicarlos. Conforme tú tienes ese deseo y lo haces una y otra vez, y otra vez, y otra vez, lo estás alimentando nomás. Lo estás haciendo que crezca de una forma que pueda hacerse una obsesión. Y la obsesión, hermanos, nos va a meter en serios problemas. Ah, como te decía, el problema está en que en muchas ocasiones nuestros propios deseos nos ciegan. Nos ciegan. Los placeres de la carne, los deseos por las cosas de este mundo, en muchas ocasiones nos controlan. Controlan nuestras acciones. Nuestros deseos nos controlan. Y es cuando estamos en problemas, hermanos. Es cuando sucumbimos una y otra vez a la tentación. Quizás tú seas una persona que está triunfando ante las tentaciones. Te felicito, hermano. ¿Por qué? Porque has sido intencional en erradicar ese mal deseo de tu corazón. No alimentes la tentación, perdón, tus deseos que te pueden hacer caer en las tentaciones. Ah, ¿Cuál es la concupiscencia cuando cedemos al pecado? ¿Cuál es la consecuencia, perdón, cuando cedemos al pecado? Santiago lo dice claramente. El pecado da luz a la muerte espiritual estamos hablando, claro. La muerte espiritual. Te vas alejando cada día más y más de Dios. Y ese es el propósito que tiene el tentador. ¿Quieres darle la victoria? Creo que no queremos darle la victoria. Pero pues
tenemos que presentar batalla, hermanos. Si permitimos que nuestros deseos nos gobiernen, que gobiernen nuestra vida, vamos a ceder al pecado. Entonces tendremos una muerte espiritual. Empezamos a morir a las cosas de Dios. Nuestro espíritu se empieza a alejar más y más de la voluntad de Dios y eventualmente morimos por dentro. ¿Cuántos hay que se han ido de la iglesia porque no han cedido a esos deseos? Muchos, hermanos. Porque no pudieron erradicar ese deseo de su corazón. Se pierden, se van, se alejan de Dios y esos bíblicamente dicen que están muertos espiritualmente. Ya las cosas de Dios ya no les llaman, ya las cosas de Dios ya no las conmueven, ya no sientes arrepentimiento, no sientes pena, no sientes dolor, porque tu vida está alejada de Dios. Entonces, pues, nosotros somos los que causamos que las tentaciones lleguen a nosotros. Somos culpables de causar que las tentaciones lleguen, teniendo esos deseos en nuestro corazón. Quizás yo estoy seguro que muchos de ustedes han vencido muchas tentaciones. Seguro estoy de eso. Todos hemos vencido muchas tentaciones. Pero hay cositas que aún quedan en nuestro corazón. Aún no está completamente limpio. Dios quiere perfección en nosotros, hermanos. Nos llama a la santidad día con día. Él quiere un pueblo santo. Él quiere un pueblo que sea victorioso en las tentaciones y en las pruebas que Él nos ponga también. No es lo mismo entonces una tentación que una prueba, hermanos. Sus objetivos son completamente distintos. Por ejemplo, si tú al salir vas por la calle y en una banca de las del autobús te encuentras una bolsa. La abres y buscas a ver si hay alguna identificación, alguna persona de quién era. No hay nada, lo único que te encuentras son $20,000. ¿Bendición de Dios? ¿Es una prueba o es una tentación? ¿Qué es eso? Es una bendición de Dios. ¿Quién de nosotros no necesitamos $20,000 ahorita? Todos, ¿verdad? Es una bendición. Les digo esto porque lo leí de esas cosas increíbles que suceden. En la ciudad de Miami hace como 2 semanas, una señora fue y sacó todos sus ahorros del banco porque se iba a mudar de ciudad. $25,000 fue lo que sacó esta señora, todo lo que tenía. Y le pasó exactamente eso. Se sentó a esperar el autobús. Llegó el autobús, se subió y dejó la bolsa ahí. No quiero ni ver la cara que puso esa señora cuando se dio cuenta que no tenía ese dinero. Se quería morir, yo pienso. O sea, fue algo terrible. Regresó y buscó en las partes donde ella anduvo y preguntando, no, pues nadie supo de ella. Y dijo, bueno, voy a hacer un último intento. Voy a llamar a la policía para decirles de lo que me pasó. No fue un robo, no fue un asalto, pero se me perdió ese dinero. Pues estaba hablando con la policía cuando alguien en una oficina de la policía estaba entregando esa bolsa. Un hombre de 25 años, desahuciado, encontró esa bolsa. La devolvió. Me pregunté a mí mismo, ¿tú la hubieras devuelto, Armando? ¿Quién sabe? Es la verdad. ¿Por qué? Voy a decir, es una bendición de Dios. ¿Entiendes? No nos confundamos. Esta señora recuperó su dinero y lo que pasó a continuación sí fue una bendición de Dios. La señora le regaló $5,000 a la persona. Esa sí fue una bendición de Dios. Pero a veces confundimos las cosas a nuestra conveniencia. ¿Entiendes? Nunca pongas en tela de juicio cuando es. Nosotros sabemos cuándo es una bendición y cuándo es una tentación, hermanos. Es algo muy tentador. ¿Entiendes? O sea, yo podría decir, pues yo creo que yo le hubiera devuelto también. ¿Quién sabe, verdad? $25,000 son $25,000. ¿Entiendes? Pero debemos pues de ser sabios y discernir cuándo es una tentación y poder
vencerla, hermanos. Siempre la tentación va a venir de lo que hay en nuestro corazón. Siempre. Lo que tú más deseas. Si es, no sé, no quiero poner ejemplos para no herir susceptibilidades. ¿Me entiendes? Pero solamente tú sabes lo que hay en tu corazón y ese mal deseo que tú tienes, y a veces como que de vez en cuando como que nos damos una escapadita y lo hacemos una vez y ya. ¿Me entiendes? Pero esa una pequeñita vez y otra pequeñita vez va haciendo que nos alejemos cada día más de Dios. Ah, las bendiciones de Dios están a la orden del día también, hermanos. Pero no nos confundamos. Ah, sabemos pues entonces de dónde se originan las tentaciones de nuestro corazón, de nuestros malos deseos. Y te repito, el diablo también tiene a sus secuaces que nos andan vigilando y nos andan poniendo tentaciones. También. Pero se van a aprovechar cuando encuentran algo en tu corazón. De ahí se van a aprovechar para ponerte las tentaciones. Yo te invito a que hagas un balance, hermano. A que en una hojita, lo que pasó el día viernes o el día de hoy, domingo, que apuntes lo que pasó, la tentación que tuviste y si la venciste o no. El lunes igual, el martes igual. La vida está llena de tentaciones, hermanos, todos los días. Y al final de tu semana, hagas un balance. Quizás te van a asustar los números que encuentres. O quizás vas a decir, bueno, pues fueron 15, salí victorioso en 10, en 12. Perfecto. Pero si de las 15 saliste, si de las 20 tentaciones caíste en 25, estamos mal, ¿verdad? O sea, y cada quien sabe, hermanos. O sea, cada quien sabe, yo sé cuándo puedo y quiero vencer mis tentaciones y cuándo no. El detalle es que no te engañes. Dice Santiago en el versículo 17, en el 16, amados míos, no erréis, no te equivoques, no falles, dice. Las tentaciones se originan en tu corazón. Cuando tu mente y tu corazón confabulan un mal deseo y lo llevan a la práctica. Ahí vienen las tentaciones, hermanos. Y el único objetivo que el diablo tiene con las tentaciones es alejarnos de él. Le estamos dando una espada al enemigo nosotros, hermanos, cuando tenemos esos deseos en nuestro corazón. Le estamos dando armas para que nos ataque. Hay un dicho que dice, en guerra avisada no mueren soldados. Yo te invito pues a que en lugar de que la tentación te agarre de sorpresa, que la estés esperando. Que la esperes y así, como te dije, en guerra avisada no mata soldados. Una vez que tú la esperas, la vas a poder resistir. No te engañes como te hacen saber muchos de que la carne es débil y que caemos y que es normal. Jesucristo nos da permiso de pecar al decir que el espíritu está puesto, pero la carne es débil. Eso no es cierto, hermanos. Te invito pues a que hagas ese balance en tu diario vivir. Quizás no lo vayas a hacer porque te dan miedo los resultados. Quizás no es necesario ni que lo hagas siquiera. Pero ya basta de echarle la culpa al diablo de nuestros errores. Debemos pues de asumir nuestras responsabilidades, reconocer que tengo un problema. Y al reconocer que tengo ese problema, es como dicen, estoy tocando fondo ya. Lo que sigue es para recuperación, para salir de ese problema. Si en verdad quieres salir de ese problema. Dios te bendiga, hermano.